Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes y queriendo retomar en la clase de los adultos. Estábamos viendo acerca de la carta de los Romanos, escrita por el apóstol Pablo a la iglesia en Roma. Queremos retomar estos estudios, queremos el poder seguir estudiando eh, de esta carta tan importante donde se nos habla muy claramente acerca del Evangelio, de ese Evangelio de salvación que todos deberíamos de manejar. Es una carta altamente doctrinal y que nos va a arrojar muchas, pero muchas verdades acerca del Evangelio. Y y pues en esta ocasión quisiera hacer un resumen acerca de las últimas clases que recibimos en la escuela dominical. Si recordamos el Evangelio de verdad, parte uno, basada en Romanos, capítulo del 1, versos del 1 al 3. Romanos capítulo 1, versículo 1 dice lo siguiente: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. En clases anteriores describimos acerca de lo que significaba cuando Pablo decía que era siervo de Jesucristo. Si recordamos un poquito el contexto acerca de Roma en esos tiempos, estaba sumergido, había muchos esclavos en ese tiempo, y Pablo hace referencia a ese término considerándose siervo de Jesucristo, esclavo de Jesucristo. Eh, él tomaba en cuenta ese sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario y cómo él eh, compró, compró o cómo él le dio vida al apóstol Pablo. Y es por eso que Pablo se consideraba esclavo de Jesucristo, porque el Señor Jesucristo lo dio todo por él. También vemos otro término muy importante en este verso dice, llamado a ser apóstol. Apóstol significa el enviado, y él era enviado con una misión muy importante, la predicación del evangelio a un pueblo gentil, a un pueblo no judío, y vemos que Pablo lo cumplió a cabalidad, esta misión importante. Y dice que más adelante apartado, como bien dijimos, para el evangelio de Dios, es decir, las buenas nuevas de salvación. En Romanos capítulo 1, versos del 1 al 3, vamos a notar, y es lo que estábamos estudiando, tres puntos importantes acerca del Evangelio. Como punto número 1, descubrimos que el apóstol Pablo en el verso 1, al final del verso 1 dice lo siguiente: apartado para el Evangelio de Dios. Pablo fue apartado para el Evangelio de Dios, o en otras palabras, la fuente de este Evangelio es Dios. Vemos que esta declaración importante nos indica que el Evangelio o las buenas nuevas de salvación no provienen de humanos, sino de un Dios todopoderoso que es omnisciente, omnipresente y omnipotente, y que sabía de antemano, lastimosamente, de las fallas que iba a tener, en este caso, Adán y Eva. En Génesis capítulo 3 lo describe esto, y que de antemano, antes de la fundación del mundo, Él preparó un plan redentor. Antes de que incluso el ser humano fuera creado, Dios ya tenía ese plan de salvación por medio del Señor Jesucristo. Cuando vino a esta tierra, vivió con nosotros y murió y resucitó al tercer día con el propósito de poder darnos vida y una vida eterna si aceptamos ese sacrificio y nos arrepentimos de nuestros pecados. Entonces, vemos que hoy en día se ofrecen falsas esperanzas a través de religiones, pero la palabra de Dios nos deja claro que la única fuente de un evangelio que nos va a llevar a una reconciliación y a una paz con Dios es el evangelio que proviene de Dios y que se traduce en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y posteriormente la resurrección para darnos vida a todos los que creemos en Él. Romanos 1:2 dice lo siguiente: que Él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Veíamos anteriormente en el punto número 1 el origen del Evangelio. Veíamos que el origen del Evangelio o la fuente del Evangelio es Dios. Como punto número 2, en el verso 2 de Romanos capítulo 1, nos describe
los mensajeros del Evangelio. ¿Quiénes fueron estos mensajeros? Este mensaje se dio a conocer desde el Antiguo Testamento y los mensajeros fueron los profetas. Los profetas desde el tiempo de Moisés habían estado profetizando su venida. De hecho, la primera venida de Cristo fue profetizada en al menos 330 pasajes del Antiguo Testamento. Vemos que el tema central de las Escrituras es el Evangelio o las buenas nuevas de salvación, y los mensajeros que Dios eligió desde el Antiguo Testamento fueron los profetas para dar a conocer algo tan importante y necesario para la humanidad, las buenas nuevas de salvación. Siguiendo con el segundo punto, los mensajeros del Evangelio o los profetas, vemos que el apóstol Pablo, vemos que cuando él dicta el libro de Romanos, él citó varios pasajes del Antiguo Testamento como corroborando o como dando veracidad a este acontecimiento tan importante. Este fue un acontecimiento que fue revelado desde el Antiguo Testamento y vemos en esta tabla, por ejemplo en Génesis, Pablo lo citó 5 veces, Éxodo 4 veces, Levítico 2 veces, Deuteronomio 5 veces, primer libro de Reyes 2 veces, Salmos 15 veces, Proverbios 2 veces, Isaías 19 veces, Ezequiel 1 vez, Oseas 2 veces, Joel 1 vez, Nahum 1 vez, Habacuc 1 vez y Malaquías 1 vez. Vemos diferentes mensajeros en el Antiguo Testamento anunciando o dando indicios de que iba a venir un Salvador a esta tierra y dándose a conocer en los tiempos postreros, es decir, en el tiempo de los apóstoles, con el apóstol Pablo, y cada uno de los 12 apóstoles que el Señor eligió para que se propagara este mensaje redentor hacia la humanidad. Romanos 1:3 dice lo siguiente, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Vemos en Romanos capítulo 1, verso 3, como tercer punto, es descrito el contenido del Evangelio. Es decir, anteriormente habíamos dicho que el Evangelio provenía de Dios, habíamos dicho que los mensajeros del Evangelio fueron los profetas, Dios eligió a los profetas primeramente para que dieran a conocer en el Antiguo Testamento la venida del Señor Jesucristo. Y como tercer punto, el contenido del Evangelio. ¿Qué es el contenido del Evangelio? Es decir, ¿cuál es el punto central del Evangelio? ¿De qué habla el Evangelio? ¿Quién es la figura principal del Evangelio? Y este no es más que el Señor Jesucristo. Entonces vemos algo maravilloso. Vemos en Mateo 1 y en Lucas 3 dos genealogías que describen que el Señor Jesucristo, que corroboran que el Señor Jesucristo vino a esta tierra y habían antepasados, digámoslo así, una genealogía que él siguió y es la genealogía del rey David, ¿sí? Por eso también el Señor es llamado el hijo de David. Vemos en Mateo capítulo 1 la descripción de una genealogía. Vemos a Abraham, vemos a David, vemos a Salomón, hijo de David, y vemos a José. Aquí el Señor Jesucristo adquiere el derecho real, es decir, el Jesús, el hijastro de José, por nacimiento tiene el derecho histórico para ser el rey de Israel. Y vemos que él se gana, el Señor Jesucristo se gana ese derecho para ascender a ser el rey de Israel. Pero también vemos en Lucas capítulo 3 otra genealogía. Y habla de Abraham, habla de David, y ahí viene Natán. Natán es un hermano de Salomón y es el hermano mayor de Salomón y posteriormente sigue la descendencia de Natán hasta llegar a una niña llamada María. María fue el instrumento que Dios eligió para que el Señor Jesucristo naciera de su vientre. Vemos que Jesús, el hijo de María, tiene el derecho legal para ser el rey de Israel. Y aquí vemos entonces descrito el contenido del Evangelio. Se habla del Señor Jesucristo, se habla de que el Señor Jesucristo vino a esta tierra en carne y escogió un linaje. Y el linaje es de David y David desciende de la tribu de Judá. Vemos lo maravilloso, el plan soberano, el plan divino de Dios, que de antemano Él incluso ya había definido en qué tribu de Israel iba a nacer el Mesías.
Bien, hermanos, a manera de conclusión, eh, este resumen de Romanos capítulo 1, versos del 1 al 3 de la clase El Evangelio de Verdad, parte 1. Veíamos tres puntos importantes que describe el apóstol Pablo eh, acerca del Evangelio. Como primer punto, el Evangelio es la fuente del Evangelio es Dios. El Evangelio proviene de Dios y no de un ser humano. Como segundo punto importante, los mensajeros que eligió Dios para poder propagar el Evangelio de salvación o para poder dar indicios de esta tan importante noticia. Fueron los profetas desde el Antiguo Testamento y posteriormente los apóstoles propagaron el Evangelio hacia toda la humanidad. Como tercer punto, el contenido del Evangelio, vemos que el punto central, la figura central del Evangelio es Cristo, muriendo por nosotros en la cruz del Calvario, resucitando al tercer día, con el propósito de que si nosotros aceptamos ese sacrificio en la cruz, podemos obtener esa, y nos arrepentimos de nuestros pecados, podemos obtener la salvación y la vida eterna, ya que Él nos la dio por gracia. Entonces, así concluimos, hermanos, con este resumen del Evangelio de Verdad, parte 1. Espero que les sirva y les ayude eh, y que sigamos estudiando esta carta tan importante como lo es Romanos. Que Dios les bendiga.